Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. En este caso, el grupo 9 les va a exponer sobre el régimen internacional aplicable a las personas jurídicas, su patrimonio y obligaciones. Como introducción tenemos que el derecho internacional privado se enfrenta constantemente a lo que son los desafíos que plantean relaciones jurídicas en el ámbito patrimonial. En esos casos se encuentra en la sección segunda el derecho patrimonial, que abarca ciertas instituciones fundamentales como pueden ser personas jurídicas, bienes, obligaciones contractuales, responsabilidad civil, desde la perspectiva de lo que es el tráfico jurídico internacional. Como objetivos, como resumen, perdón, tenemos lo que es en la sección segunda del derecho internacional privado, se ocupa de las relaciones patrimoniales, en lo que concierne lo que son los bienes, tanto corporales como incorporales. Los bienes corporales vienen a ser lo que están vinculados a una localización física, se rigen por el principio lex recitae, por la ley donde se encuentran citados en sí los bienes incorporales, tales como los derechos crediticios, acciones, propiedad, entre otros, van conforme a normas que varían según su origen o su naturaleza jurídica, pudiendo ser de una manera influenciadas a lo que es el estatuto personal del titular o la ley del contrato del cual derivan en sí. Este tipo de relación entre actos jurídicos patrimoniales va a prevalecer lo que es un principio, que es la autonomía de la voluntad de las partes. Esto les permite de alguna manera seleccionar, se puede decir, la ley aplicable al contrato en sí. Los objetivos, bueno, ahí se mencionan examinar los criterios de determinación de la ley aplicable a las personas jurídicas, distinción entre bienes corporales e incorporales, principios que rigen las obligaciones contractuales, internacionales, su autonomía de voluntad, la localización de la responsabilidad civil extracontractual, identificar las normas aplicables a las obligaciones legales y los efectos de la prescripción adquisitiva en acciones personales transnacionales. Como siguiente tema tenemos el capítulo 1, cuál es el fundamento por el cual se admite la nacionalidad de las personas jurídicas del derecho privado. Bueno, como marco teórico tenemos que normalmente cuando hablamos de nacionalidad pensamos que solamente se va a lo que son personas naturales, ciudadano peruano, chileno, argentino, etc. Pero en el derecho internacional privado también se van los que son personas jurídicas, por ejemplo, empresas, asociaciones, fundaciones, etc., que pueden tener una nacionalidad. En la práctica internacional se da eso, sí se les atribuye una nacionalidad por razones legales, funcionales, para saber qué ley de alguna manera se va a aplicar a su existencia, para protegerla de una manera internacionalmente y en qué países pueden operar en sí. Bueno, como marco teórico tenemos el artículo 2073 del Código Civil, que dice claramente que la persona jurídica se rige por la ley del país en el cual fue creada o fue constituida. Por ejemplo, una empresa constituida en Alemania se rige bajo la ley alemana, incluso si opera en el Perú. Esta regla sirve de alguna manera para saber qué normas se aplican a esa empresa por su capacidad, para firmar, por ejemplo, contratos, estatutos, representación, etc. Como siguiente, el fundamento doctrinal. En estos casos, bueno, el derecho internacional privado se basa más que todo en la nacionalidad, como ya dije, de la persona jurídica, no es un adorno legal, sino es como una necesidad funcional, una necesidad práctica y jurídica. Así como los individuos tienen una nacionalidad que define leyes, que lo protegen, el Estado que puede representarnos internacionalmente, las personas jurídicas también tienen ese punto de conexión con un ordenamiento jurídico en específico en donde se constituyeron. Y esta vinculación les permite hacer un tráfico internacional de forma legítima, se podría decir.
Como siguiente punto tenemos la función práctica de la nacionalidad en el derecho internacional privado. Bueno, la atribución de la nacionalidad a estas personas no es un detalle formal, es una herramienta que es esencial para dotarles de una manera de identidad jurídica, permitir resolver ciertas cuestiones legales que surgen cuando esas entidades actúan más allá de las fronteras del estado en que fueron creadas. La nacionalidad determina cuál es la ley que van a ser aplicable a su existencia, a su capacidad, en su transformación y la inscripción de esa misma persona jurídica. Estas reglas se conocen como un estatuto personal de las mismas personas jurídicas. Como bien ya dijimos, la nacionalidad influye en la determinación de la jurisdicción internacional y cuando se encuentran en problemas, se discute de alguna manera qué tribunal debe conocer un litigio como un componente extranjero. En muchos países como en el Perú, la ley establece ciertas restricciones a estas personas jurídicas extranjeras para proteger recursos estratégicos o la seguridad nacional. Eh, por ejemplo, prohíbe que las personas jurídicas extranjeras, salvo por excepción, por necesidad pública, adquieran minas, tierras o ciertos recursos naturales dentro de los 50 kilómetros de fronteras del país. Ahora, eh, ¿quién puede protegerlas? Él define que el Estado puede ejercer protección diplomática a favor de la persona jurídica en caso de violaciones de los derechos por parte de otro Estado. La nacionalidad de estas personas no es solamente una formalidad que puede ser registrada, sino es un elemento estructural de todo un derecho internacional privado, porque de alguna manera se va a ordenar el tráfico jurídico, va a garantizar seguridad jurídica, delimitar competencias y mm, de alguna manera va a ejercer una protección diplomática hacia estas entidades. Muchas gracias. Bien, para continuar con la exposición, vamos a hablar lo que son qué criterios utilizaría el juez para determinar cuáles son las leyes internacionalmente imperativas y diferenciarlas de las que son simplemente imperativas. Para esto vamos a hablar primero de lo que es una norma simplemente imperativa y lo que es una norma internacionalmente imperativa. Como bien su nombre lo dice, es una norma imperativa, es decir, que es exigible, en este caso, a las partes que tengan una relación o que tengan algún tipo de contrato entre sí. La diferencia principalmente es que la norma simplemente imperativa va a ser aquella que no admite pacto en contra entre las partes, es decir, las partes no pueden apartarse de lo que diga la norma propiamente dicha, y este tipo de normas va a, digamos, regir lo que es de nuestro país o el país, digamos, en el que se está planteando el problema. Es exigible a las partes, pero no es exigible o no podría ser exigible en todo caso de manera internacional. Por otro lado, la norma internacionalmente imperativa son las normas que nosotros llamamos o conocemos como las normas ius cogen, que son y que constituyen derecho coactivo, como nos lo señala el autor que hemos citado en la diapositiva. Constituyen un derecho coactivo, compulsorio, imperativo, absoluto, perentorio y terminante e inderogable. Esto quiere decir que son totalmente oponibles a terceros y por ende también a un plano internacional. Esto es más que nada porque normalmente son normas aceptadas dentro del plano internacional y un conjunto de estados. Entonces tenemos que, de acuerdo a la lectura, son 6 criterios que básicamente va a utilizar el juez al momento de determinar si una norma, una ley es solamente imperativa o es internacionalmente imperativa. En primer lugar, tenemos la naturaleza de la norma y su alcance transnacional. Claro está que las leyes internacionalmente imperativas, como lo veníamos diciendo, son las normas ius cogen y que son las que un Estado considera esencial para proteger sus intereses públicos y que son oponibles frente a la comunidad internacional.
Estos son, por ejemplo, su soberanía, los derechos humanos o también el orden público y su propia seguridad nacional. Son todas aquellas normas que tienen un alcance y una relevancia internacional porque son reconocidas en el plano internacional. Por otro lado, vamos a tener que en cuanto a su naturaleza, las normas simplemente imperativas son normas que son aplicables al Estado en concreto, pero que no son oponibles en el plano internacional, porque digamos, si es que un país no contempla la misma legislación, pues no se le puede exigir. En un segundo punto tenemos la finalidad de protección de intereses estatales. En este sentido, el juez va a evaluar si la norma busca salvaguardar los valores fundamentales del Estado. Por ejemplo, tenemos que en nuestro país tenemos valores como los derechos humanos, como la justicia, el bien común. Y en cuanto a la referencia expresa en tratados o legislación, tenemos que la norma que se está debatiendo puede haber estado o explícitamente o de manera expresa en un tratado, como por ejemplo lo son los tratados sobre derechos humanos, o también esto implicaría obviamente que esté, o sea, una norma internacionalmente imperativa. Y en caso de estar en una legislación concreta de un determinado país, puede ser una norma simplemente imperativa, porque es exigible solamente al país que la contempla. Un país que no contempla este tipo de, o no contempla la misma norma, no resultaría exigible. En cuanto al método de aplicación, tenemos que la principal diferencia es que las normas internacionalmente imperativas se aplican mediante el método sustantivista. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a regir en cuanto al fin que persigue la norma, no tanto de manera literal, por así decirlo. En cuanto al quinto punto, los efectos sobre terceros, tenemos que las leyes internacionalmente imperativas, por su misma connotación, son oponibles erga omnes, mientras que las normas simplemente imperativas van a ser solamente exigibles al país donde está regulado y se contempla de esa forma. En cuanto a su jerarquía y la relación con el orden público internacional, bueno, el juez lo que va a hacer es que contrastar o constatar si es que esta norma se vincula con el orden público internacional. Así como tenemos un orden público nacional, también se cuida mucho lo que es la seguridad y la paz internacional de acuerdo a tratados como, por ejemplo, lo estipulado por la Organización de Naciones Unidas. Entonces, si es que esta norma se detecta que tiene connotación de protección de estos derechos, como son el orden público internacional, la seguridad internacional y la paz internacional, pues entonces el juez automáticamente va a determinar que esta norma es internacionalmente imperativa y de lo contrario, si solo se centra, digamos, a proteger lo que son valores de un determinado estado, pues automáticamente va a poder determinar que esta norma es simplemente imperativa. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar respecto a la pregunta número 4, la cual nos dice, si un juez peruano tuviera que resolver sobre un caso de prescripción adquisitiva en que, según la ley del juez, el plazo de prescripción ya está vencido, más no el plazo establecido según la ley que rige la obligación, ¿cómo se solucionaría el caso? Bien, para responder esta pregunta, en primer lugar, tenemos que hacer mención a lo que establece en principio el artículo 1989 del Código Civil, el cual establece, ¿no?, que la prescripción extingue cuando la prescripción extingue más la acción no por el derecho mismo. Es decir, lo que implica que el derecho subjetivo persiste, pero su exigibilidad judicial queda limitada tras el vencimiento del plazo. En ese sentido, también tenemos el artículo 1993 del mismo cuerpo normativo, el cual nos establece los plazos de prescripción, en donde se va a señalar que la prescripción comienza a correr desde el día en que puede ejercitarse la acción y continúa contra los sucesores titulares del derecho. En el ámbito del derecho internacional, vamos a establecer que el artículo 2097 del Código Civil es fundamental para disponer que la prescripción de las acciones que se va a regir por la ley van a ser reguladas netamente de la relación jurídica correspondiente. Esto va a implicar que la prescripción deba regirse a la lex causa, es decir, a la ley que regula la obligación en el lugar de la lex fori. Esta norma va a reflejar
un principio de armonización entre el derecho material y los plazos para su exigibilidad, como lo señalan autores como Max Arias, quien destaca que el artículo 2097 nos dice que la lex cauce va a ser la aplicable dentro de la lex fori. Ahora bien, continuando con la exposición, es necesario hacer precisión a lo que también establece nuestra doctrina internacional y la peruana, las cuales nos van a ofrecer perspectivas relevantes para abordar esta situación de conflicto con respecto a la prescripción adquisitiva, en donde van a entrar en conflicto la lex causa y la lex fori. Según el jurista francés Henri Batifolle, señala que la prescripción debe regirse por la lex causa, ya que ésta regula la sustancia de la obligación, incluyendo los límites temporales. Esta postura, si bien es cierto, va a asegurar que los plazos de prescripción sean coherentes con las expectativas de las partes al momento de constituir la obligación, especialmente cuando se trate de contratos internacionales, donde se van a respetar la autonomía de la voluntad, lo cual es fundamental cuando se celebra un contrato en donde se van a obligar a ambas partes. En el presente caso, según la Lex Fori, la ley peruana, el plazo de prescripción ya ha vencido, lo cual podría llevar al juez a declarar una acción de inadmisibilidad. Sin embargo, según la Lex Cauce, el plazo aún no ha expirado, permitiendo la exigibilidad de la acción. Siguiendo lo establecido en el artículo 2097 del Código Civil, el juez debe aplicar la ley que regula la obligación para determinar el plazo de aplicación. En este caso, para el tema de prescripción. En ese sentido, tenemos que tener también presente lo que establece en realidad o el principio del orden público, el cual va a estar regulado en el artículo 2046 de nuestro cuerpo normativo del Código Civil, en donde se establece que se va a permitir se le permite al juez rechazar la aplicación de una ley extranjera si contraviene los principios fundamentales establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. No obstante, como señala el jurista Arias, existe una excepción de orden público que debe aplicarse restrictivamente, solo en casos donde la aplicación de la lex cause un perjuicio grave al sistema jurídico peruano. En el caso planteado, como ya lo hemos visto, hay una confrontación entre la lex causa y la lex fori con respecto al tema de prescripción. La diferencia en los plazos de prescripción no parece constituir en realidad una violación al orden público, salvo circunstancias excepcionales. El juez, de conformidad con el artículo 2097, podrá aplicar la lex causa para determinar el plazo de prescripción, el cual ya ha vencido. Dado que según la ley se va a regir la obligación y el plazo aún no ha expirado, el juez puede o debe de admitir la acción y permitir que el proceso continúe, siempre que se cumplen los requisitos procesales. Esta solución va a ser coherente con la doctrina que señala el jurista Vidal Ramírez, quien enfatiza que la obligación de la lex causa en la lex fori es conforme a la voluntad de las partes, siempre y cuando no contravengan el orden público y las buenas costumbres. Bien, en ese sentido, la aplicación de la lex fori con la ley peruana para declarar la prescripción adquisitiva sería contraria si es que se aplicara el artículo 2097 y se podría desnaturalizar en sí la obligación, especialmente en los casos de contratos internacionales. Solo en situaciones excepcionales es que se va a dar un plazo de prescripción, el cual va a estar establecido en el extranjero, que va a atentar contra la seguridad jurídica o la equidad, como puede ser, por ejemplo, en un caso de prescripción o un plazo de 50 años en un contexto en donde la ley jurídica o la ley que sea de cierta forma semejante a esta, por ejemplo, podría invocarse el orden público para justificar la aplicación de la lex fori. Como lo estábamos diciendo en el contexto de la prescripción adquisitiva, en donde van a entrar en conflicto la lex causa y la lex fori, y como lo es en el presente caso, no va a existir indicios de que la aplicación de la lex causa vulnere en sí principios fundamentales. En este caso, dado lo planteado, si es que un juez tuviera que resolver sobre un caso de prescripción adquisitiva extinta, en el que el juez del plazo de prescripción ya esté vencido, más no el plazo de prescripción que establece la ley que rige la obligación, dado que el plazo de prescripción, según la lex causa, no ha vencido en la ley extranjera, el juez puede admitir de acción y tramitar el proceso, porque este no contraviene las
buenas costumbres ni tampoco transgrede el orden público. Esta solución va a ser respaldada de acuerdo a la doctrina ya explicada, en donde autores como el autor Vidal Ramírez, Pacori Facio, enfatizan en sí que la importancia de la lex causa para garantizar la coherencia entre la obligación y su exigibilidad temporal va a depender siempre de que exista la excepción en la cual no vulnere el orden público y las buenas costumbres, aunque la aplicación es en teoría, porque no parece relevante el hecho de señalar si es que la prescripción extintiva se hubiera dado en la ley extranjera. En ese sentido, podríamos hablar de este caso simulado, de que sí, cuando se entre en conflicto la lex causa y la lex fori, es aplicable la lex fori o cauce para que se pueda admitir al juez en un caso en donde no se vulnere las buenas costumbres y el orden público, donde se va a emitir la sentencia. Continuando con la exposición, vamos a hablar de la pregunta 5, que nos dice acerca de cuál es su opinión crítica sobre la propuesta modificatoria del artículo 2098 del Código Civil planteada por los autores de la lectura, Delgado Menéndez y Delgado Barreto, ¿no? Lo que vamos a hacer es explicar primero 3 puntos: la problemática del artículo, los alcances de la propuesta modificatoria y la crítica que tenemos como equipo. Bien, para empezar, la problemática del artículo. ¿Cuál es el problema con el artículo 2098? Y es que es su primera expresión, que nos dice acá expresamente, las obligaciones que nacen por mandato de ley. Como pueden leer acá, las obligaciones que nacen por mandato de ley no están especificando, digamos, están abarcando en general, no están especificando, digamos, unas como nos están diciendo, están dando cabida para que no solamente tome en cuenta la gestión de negocios, el enriquecimiento sin causa y el pago indebido, sino otros más, por ejemplo, el alimento de menores. Y claro, ¿qué pasa cuando no se hace una delimitación exacta? ¿Por qué? Porque básicamente puede generar confusiones. El juez puede aplicar el artículo 2098 para otros supuestos que también que nacen por mandato de ley. ¿Y cuál es lo malo de esto? Claro, lo malo de esto es que, digamos, aquí en los alcances de la propuesta modificatoria que dicen los autores es que, digamos un ejemplo, el artículo 2071 de alimentos de menores ya tiene su propio régimen normativo, que es el artículo 2071. Por lo tanto, si ya tiene su propio artículo, su propio régimen, entonces no, el juez puede decir, pero el artículo 2098 también abarca alimentos de menores. No, el caso es que ya tiene su propio régimen normativo, que es el artículo 2071, y se le debería aplicar ese mismo artículo, el artículo 2071, para que, bueno, no se genere ninguna confusión en este caso. En caso, y también el alcance de la propuesta modificatoria que dan los autores es que las obligaciones que nacen por mandato de la ley y que no deriven de situaciones que pertenecen a la misma categoría jurídica normada por sus propias reglas de conflicto. Aquí ya nos dice de que, digamos, si alimentos de menores ya tiene su propio artículo, no tiene por qué estar comprendido en el artículo 2098, porque eso da como que pase a que el juez puede utilizar tanto el artículo 2071 como el 2098. Cualquiera de los dos puede usar porque ambos podrían ser válidos para los alimentos de menores, ¿no? Y claro, ya mencioné que ya tiene su propio artículo. Ahora, la crítica que tenemos sobre esta reforma es un poco conflictual porque, bueno, consideramos de que sí, se debe de hacer una modificatoria al artículo 2098. Eh, es mejor si una norma es más específica, ¿no? Bueno, no tan específica, porque en este caso lo que pensamos más que todo es que, digamos, si una norma es más beneficiosa para la persona que otra, entonces se le va a aplicar la norma más beneficiosa. Es mejor que tenga opciones. Es decir, digamos, el, si ya el alimentos de menores tienes artículo 2071,
tiene su artículo 2071, pero beneficia más el artículo 2098, pues que privilegie más la norma que respete el principio pro homine, que beneficie más a la misma persona, porque eso es lo que se busca con nuestra Constitución, con proteger eh, las proteger los principios constitucionales, la supremacía de la Constitución y los derechos fundamentales, ¿no? Para este caso ya consideramos de que, siendo más específicos, sí está bien que haya una modificatoria, y claro, esa modificatoria tiene que ser en base a los principios de nuestra Constitución también, y que si una norma beneficia más a la persona que otra, se le aplique la norma más beneficiosa, ¿no? Tampoco hay que cerrarnos a una opción única. Aunque claro, eso ya es nuestra crítica. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Prosiguiendo con el tema, indica que ¿qué ventajas tiene la ley del destino definitivo frente a la ley del lugar de expedición de los bienes corporales o de la ley de bandera del buque como ley aplicable a los bienes en tránsito? Ya. Acá claramente indica, ¿no?, desventajas de la ley del lugar de expedición, como también limitaciones de la ley de bandera del buque, como también ley del destino definitivo y ventajas. Ya. En el caso de desventajas de la ley del lugar de expedición, indica desconectada de la finalidad económica del contrato. 2. Inadecuada en rutas comerciales complejas. 3. No refleja el lugar de entrega ni el cumplimiento. No tiene respaldo explícito en el ordenamiento jurídico peruano. En el caso de limitaciones de la ley de bandera del buque, indica la ley de bandera del buque puede ser ajena a las partes del contrato, como también el uso de banderas de conveniencia reduce seguridad jurídica. Y a la vez también se centra en el medio de transporte, no en el acto jurídico. Ahora, en la ley de destino definitivo de ventajas, indica que refleja la finalidad del contrato, entrega de destino, ¿no? Como también coherente con la ley de la ejecución y la transferencia de riesgo. Ahora, apoyada por el artículo 2049 del Código Civil peruano, aporta previsibilidad y seguridad jurídica, ¿no? Ahora, dando respuesta a lo que hice, a la pregunta que hice al inicio, acá damos una aclaración, ¿no?, que indica que la ley del destino definitivo posee claras ventajas frente a la ley del lugar de expedición y la ley de bandera del buque como norma aplicable a los bienes corporales en tránsito. Esta ley, ¿como cuáles? Como garantiza coherencia con el destino económico del contrato, también a la vez representa la voluntad de las partes y la lógica comercial, y también tiene respaldo en la legislación peruana, artículo 2049 del Código Civil peruano. Ahora, también indica, alinea el régimen legal con la entrega, los riesgos y las obligaciones tributarias, ¿no? Refuerza la seguridad jurídica en las relaciones transaccionales, ¿no? Y también por estas razones debe ser considerada la norma de conexión preferente en casos relacionados con bienes en tránsito internacional dentro de una interpretación moderna y funcional del derecho internacional privado peruano. Y eso sería todo.